Cristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y los apóstoles con él, y les dijo: ardientemente he deseado Vivamente he deseado comer este cordero pascual con ustedes antes de mi pasión, porque les digo que no volveré a comerlo hasta la consumación de la Pascua en el reino de Dios. Y tomando un cáliz, después de pronunciar la acción de gracia, dijo: Tómenla y compártanla entre ustedes, porque les digo que de hoy en adelante ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que Dios venga a reinar. Y tomando pan, después de pronunciar la acción de gracia, lo partió y se lo dio diciendo: Este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Hagan esto en conmemoración mía. Después de cenar, hizo lo mismo con el cáliz, diciendo: Esta es la copa de la nueva alianza, sellada con mi sangre, que será derramada por ustedes. Pero quien me va a traicionar ha comido conmigo en esta mesa. El Hijo del Hombre sigue el camino señalado por Dios, pero hay de aquel que lo va a traicionar. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros sobre quién de ellos podía ser el que iba a hacer eso. Se produjo también un altercado a propósito de quién de ellos debía ser tenido como el mayor. Pero él les dijo: Los reyes de las naciones dominan a sus súbditos, y los que ejercen el poder se hacen llamar bienhechores. Pero ustedes no deben proceder así, sino que entre ustedes el superior debe ser como el inferior, y el que manda debe ser como el que sirve. Porque ¿quién es superior? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? El que se sienta a la mesa no es verdad. Sin embargo, yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes son los que han perseverado, acompañándome en mis pruebas. Por eso, como mi Padre ha dispuesto que yo sea rey, dispongo que en mi reino ustedes coman y beban en la misma mesa conmigo, y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como trigo en un granero, pero yo he rogado a Dios por ti, para que no falle tu fe. Por eso volveré a mí, y entonces deberás fortalecer a tus hermanos. Él le dijo: Señor, contigo estoy dispuesto a ir incluso a la cárcel y a la muerte. Pero él le dijo: Pedro, yo te digo, hoy mismo antes que cante el gallo, 3 veces vas a decir que no me conoces. Todavía estaba hablando cuando apareció una curva. Iba a la cabeza el llamado Judas, uno de los 12, y se acercó a besar a Jesús. Jesús le dijo: Cuando los envíes en dinero, sin provisiones ni calzado, ¿les faltó algo? Viendo los que estaban con él, los que iba a pasar dinero, Nada. y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: Pero ahora, el que tenga dinero, que lo traiga, y que también busque provisiones, y el que no tenga espada, que venda su capa y busque provisiones. Porque les digo que tienen que cumplirse en mí aquellas palabras de la Escritura. Lo contaron entre los malhechores. Efectivamente mi visión llega a su término. Y tocándole la oreja, lo curó
Pero él le replicó. basta de hablar. Entonces salió y se dirigió como de costumbre al monte de los olivos. Los discípulos lo siguieron. Cuando llegaron a ese lugar, les dijo: Oren para no exponerse a la tentación. y se separó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y se arrodilló y empezó a orar diciendo: Padre, por favor, no me hagas pasar este trago amargo. Sin embargo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para darle fuerza, y se apoderó de él una angustia mortal, pero él hacía oración con más intensidad, y su sudor era como gotas de sangre que caían hasta el suelo. Cuando terminó de orar, fue a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos de la tristeza. Entonces les dijo: ¿Por qué están durmiendo? Levántense y oren para no exponerse a la tentación. Todavía estaba hablando cuando llegó un tropel de gente. Uno de los 12, que se llama Judas, iba delante de ellos y se acercó a dar un beso a Jesús, pero Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Los que estaban con Jesús, viendo lo que iba a suceder, le dijeron: Señor, ¿herimos con espada? y uno de ellos atacó al sirviente del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Pero Jesús replicó: Basta, ya no más. y le tocó la oreja y lo curó. Entonces le dijo a los sumos sacerdotes, a los oficiales del templo y a los ancianos que habían ido a buscarlo: Vienen con espadas y palos contra mí, como si yo fuera un perdido. Diariamente estaba con ustedes en el templo y no me detuvieron. Pero esta es su hora, cuando imperan las tinieblas. Entonces lo pusieron preso y se lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo iba siguiendo desde lejos. En medio del patio hicieron fuego y se sentaron. Pedro se sentó entre ellos, y cuando una sirvienta lo vio sentado junto al fuego, se quedó mirándolo fijamente y
lleno ya de este testimonio. Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Todos los que estaban reunidos se levantaron e hicieron comparecer a Jesús ante Pilato. Y allí empezaron a acusarlo diciendo: Hemos encontrado que este anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se paguen los tributos al César, y diciendo que él es el Mesías rey. Pilato entonces le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le respondió. Tú mismo lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la multitud: No encuentro ninguna culpa en este hombre. Pero ellos insistían. Instiga al pueblo enseñando por toda Judea desde que comenzó en Galilea hasta llegar aquí. Pilato, al oír esto, preguntó si el hombre era Galileo. Y cuando se enteró de que era súbdito de Herodes, Antipas se lo remitió, ya que también Herodes se encontraba por esos días en Jerusalén. Herodes se alegró mucho de ver a Jesús, pues como había oído hablar de él desde hacía mucho tiempo, tenía deseos de conocerlo y esperaba verlo hacer algún milagro. Le hizo pues muchas preguntas, pero Jesús no le contestó nada. Los sumos sacerdotes y los escribas se quedaron allí acusándolo violentamente. Y Herodes lo trató con desprecio, lo mismo que sus soldados. Le puso un manto reluciente para burlarse de él y lo remitió de nuevo a Pilato. Ese día se hicieron amigos Herodes y Pilatos, que hasta entonces eran enemigos. Entonces Pilato llamó a los sumos sacerdotes, a los jefes civiles y al pueblo y les dijo: Me han traído a este hombre como agitador del pueblo, y resulta que yo le he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en este hombre ninguna de las culpas de que lo acusan. Pero tampoco Herodes, porque nos lo ha devuelto. Ya ven que no ha hecho nada digno de muerte. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Pero todo el mundo empezó a gritar: Quita de en medio a ese, suéltanos a Barrabás. Al tal Barrabás lo habían metido en la cárcel por una revuelta que había ocurrido en la ciudad y por asesinato. Pilato volvió a hablarles con intención de dejar libre a Jesús, pero la gente seguía gritando: Crucifícalo, crucifícalo. Todavía les digo, Pilato por tercera vez: Pues, ¿qué mal ha hecho este? No he encontrado en él ninguna culpa que merezca la muerte. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos insistían.
Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos, porque están para llegar días en que se dirá: felices las mujeres estériles y las que no han dado a luz y han tenido que criar hijos. Entonces la gente deseará que las montañas les caigan encima y que las colinas les sepulten, porque si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el seco? Llevaban también a 2 malhechores para audiciarlo con Jesús. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron a Jesús con los malhechores, uno a su derecha, otro a su izquierda. Pero Jesús decía: Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Y se repartieron su ropa echándola al azote. El pueblo permanecía allí mirando. Por su parte, los jefes empezaron a comentar con sordo: A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. Los soldados también se acercaron y se burlaron de él. Le ofrecían vino ácido y le decían: Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. En efecto, encima de él había un letrero que decía: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultó diciendo: ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo reprendió diciendo: ¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condena? Nosotros en verdad lo estamos justamente porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada malo. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Él le respondió: Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era alrededor del mediodía. El sol dejó de brillar y se oscureció toda la tierra hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó por medio y Jesús con voz potente dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Todos nos arrodillamos. El centurión, al ver lo sucedido, dio gloria a Dios diciendo: Realmente este hombre era justo. Y toda la muchedumbre que había acudido a semejante espectáculo, a ver lo que había pasado, regresaba dándose golpes de pecho. Todos los conocidos de Jesús se quedaron a distancia y de lejos miraban también las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea. Llegó entonces un miembro del Sanedrín llamado José, originario de la ciudad judía de Arimatea, hombre recto y justo, que esperaba el reino de Dios y no había estado de acuerdo con la decisión y con la conducta de los otros, y fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús, y después de bajarlo, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro cavado en la roca, donde nadie había sido sepultado. Era víspera del sábado y brillaba ya el lucero de la nave. Entonces, las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea bajaron con José y vieron el sepulcro y la forma como colocaron el cuerpo, y luego se retiraron a preparar perfumes y ungüentos, y el
aceptar